En el amanecer del siglo XX, el mundo se hallaba en un estado de inestabilidad geopolítica que sentaría las bases para uno de los conflictos más devastadores de la historia humana, la Primera Guerra Mundial, que se desencadenó en 1914. La Primera Guerra Mundial no fue simplemente un estallido de hostilidades entre naciones, fue el resultado de décadas de tensiones, rivalidades nacionales y complejas alianzas que tejieron un tapiz intricado de conflictos latentes. Para comprender plenamente las causas y consecuencias de este cataclismo global, es esencial adentrarse en los meandros del contexto histórico que lo precedió. Desde el resurgimiento de las potencias europeas tras la era napoleónica hasta la competencia feroz por el dominio colonial, cada evento y decisión política contribuyó a la creación de un polvorín a punto de estallar. La Primera Guerra Mundial, desencadenada en 1914, se gestó en un complejo entramado de alianzas, rivalidades nacionales y tensiones acumuladas a lo largo de décadas. En el escenario internacional, dos sistemas de alianzas emergieron como pilares que sustentaban el delicado equilibrio de poder en Europa. Por un lado, la Triple Entente, compuesta por Francia, Rusia y el Reino Unido, que buscaba contrarrestar la influencia de la Triple Alianza, integrada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, si bien Italia luego se cambiaría de bando. Estas alianzas, inicialmente diseñadas como medidas defensivas para preservar el equilibrio de poder, se transformaron paradójicamente en factores que aceleraron el curso hacia la guerra. Las relaciones diplomáticas se volvieron cada vez más complejas y la red de pactos y compromisos generó un efecto dominó, donde cualquier incidente localizado podía desencadenar en un conflicto a escala global. La rivalidad entre Alemania y el Reino Unido por la supremacía naval exacerbó aún más las tensiones. El militarismo creciente y las carreras armamentísticas que caracterizaron la época contribuyeron a un clima de desconfianza, donde cada nación se esforzaba por asegurar su propia seguridad, pero al mismo tiempo involucrándose en acciones que socavaban la estabilidad general. El nacionalismo, un factor clave, impulsó a las naciones a afirmar sus identidades y buscar autonomía, pero también generó un orgullo patriótico que a menudo estaba vinculado con el desprecio hacia otras naciones. Este fenómeno se exacerbó en los Balcanes, donde tensiones étnicas y nacionalistas crearon un polvorín a punto de estallar. La crisis de los Balcanes, culminando con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría en Sarajevo el 28 de junio de 1914, sirvió como el catalizador que desencadenó el conflicto. Los compromisos previos y las alianzas entraron en juego, y en poco tiempo lo que comenzó como un incidente regional se convirtió en un conflicto de escala mundial. La Primera Guerra Mundial no fue el resultado de una única causa, sino más bien el producto de una serie de factores interrelacionados que convergieron en un momento crítico de la historia. Las alianzas, las rivalidades nacionales, el militarismo y el nacionalismo tejieron un tapiz complejo que, una vez desgarrado, desencadenó una conflagración que cambiaría la faz del mundo. El sistema de alianzas. El complejo entramado de alianzas que caracterizó el escenario geopolítico europeo desempeñó un papel crucial en la gestación de la Primera Guerra Mundial. Estas alianzas, forjadas en un intento de preservar el equilibrio de poder y garantizar la seguridad nacional, acabaron contribuyendo de manera paradójica al estallido de uno de los conflictos más devastadores de la historia. El sistema de alianzas estaba compuesto por dos bloques principales, la Triple Entente y la Triple Alianza. La Triple Entente agrupaba a Francia, Rusia y el Reino Unido, conformando una alianza estratégica destinada a contrarrestar las potencias centrales, principalmente Alemania y Austria-Hungría, que constituían la Triple Alianza.
Italia, inicialmente miembro de la Triple Alianza, viró sus lealtades durante el conflicto, uniéndose a la Triple Entente en 1915 en busca de concesiones territoriales. Estas alianzas no eran meramente acuerdos diplomáticos formales, eran entramados complejos de compromisos y garantías mutuas. El sistema de alianzas aumentó la sensación de seguridad para algunas naciones, pero también introdujo una red de obligaciones que podían fácilmente desencadenar una reacción en cadena de declaraciones de guerra en respuesta a cualquier agresión. Las tensiones entre las potencias europeas se intensificaron a medida que se forjaban nuevas alianzas y se renovaban compromisos. La rivalidad naval entre Alemania y el Reino Unido, la carrera armamentística y las ambiciones imperiales exacerbaron las divisiones y contribuyeron a la creación de un clima propicio para el conflicto. En última instancia, las alianzas, diseñadas para mantener la estabilidad, se convirtieron en uno de los factores que precipitaron la Gran Guerra. La complejidad de estas relaciones y los compromisos inherentes generaron un terreno propicio para la escalada del conflicto, a medida que las tensiones se desbordaban y las naciones se veían atrapadas en una red de lealtades entrelazadas. Este complejo sistema de alianzas finalmente desencadenó una cadena de eventos que cambió la faz del mundo en el transcurso de 4 años de conflicto global. La paz armada. La denominada paz armada, que prevaleció en las décadas anteriores a la Primera Guerra Mundial, se erigió como un fenómeno de relevancia monumental en la configuración del conflicto que estallaría en 1914. Este periodo se caracterizó por una aparente calma superficial en términos de guerra abierta, pero bajo la superficie se gestaban tensiones y rivalidades entre las potencias europeas, que sentaron las bases para el cataclismo que se avecinaba. La expansión de los imperios, la competencia por colonias, el auge del nacionalismo y la carrera armamentística fueron elementos clave que alimentaron esta paz armada. A medida que las naciones europeas se esforzaban por consolidar y expandir sus imperios, surgieron conflictos de intereses que generaron una atmósfera de desconfianza mutua. La competencia económica y la búsqueda de recursos coloniales intensificaron las rivalidades, exacerbando aún más la tensión entre las potencias. La carrera armamentística, en particular, fue un componente esencial de esta paz armada. Las principales potencias europeas, temerosas de quedarse rezagadas en términos de poder militar, se embarcaron en un proceso frenético de construcción naval y fortalecimiento de sus ejércitos. Este aumento constante en la capacidad militar, lejos de disuadir el conflicto, contribuyó a crear un entorno en el cual las naciones se percibían unas a otras como amenazas potenciales, alimentando así las rivalidades y la inseguridad. La diplomacia de la época también se vio influenciada por esta paz armada. Las alianzas, concebidas originalmente como salvaguardias de la seguridad, se transformaron en redes complejas de compromisos que, en última instancia, contribuyeron a la rápida propagación de la guerra, una vez que se encendió la chispa en Sarajevo en 1914. Las tensiones acumuladas, las rivalidades en aumento y la sensación constante de estar al borde de un conflicto armado tejieron el telón de fondo para el estallido de la Primera Guerra Mundial. La paz armada se revela como un concepto paradójico, donde la aparente estabilidad coexistía con una creciente fragilidad. Este periodo de calma superficial, marcado por una competencia implacable y una preparación militar constante, demostró ser la antesala de una tormenta que cambiaría el curso de la historia mundial. La paz armada no fue una ausencia de conflictos, sino más bien un periodo de latencia, donde las semillas del conflicto se cultivaron silenciosamente hasta que finalmente brotaron con toda su fuerza destructiva
en la Primera Guerra Mundial. Tensión en los Balcanes. Las guerras balcánicas, que tuvieron lugar en los años previos a la Primera Guerra Mundial, desempeñaron un papel crucial en la configuración del escenario geopolítico y en la exacerbación de las tensiones que culminarían en el conflicto global de 1914. Estos conflictos, marcados por una serie de guerras y tensiones en la región de los Balcanes entre 1912 y 1913, surgieron como resultado de las aspiraciones nacionalistas y la rivalidad étnica. Las guerras balcánicas estuvieron caracterizadas por una serie de enfrentamientos entre las naciones de la región y las potencias vecinas. En la Primera Guerra Balcánica, 1912-1913, una coalición de Serbia, Montenegro, Grecia y Bulgaria se enfrentó al Imperio Otomano, buscando la independencia y la expansión territorial en los Balcanes. A pesar de obtener victorias iniciales, las tensiones internas y las disputas por la distribución de los territorios recién conquistados llevaron a un conflicto entre los aliados, conocido como la Segunda Guerra Balcánica, en el año 1913. Estas guerras tuvieron un impacto significativo en la dinámica regional y europea. Por un lado, la independencia y expansión territorial de Serbia, Grecia, Montenegro y Bulgaria transformaron la configuración política de los Balcanes. Sin embargo, la competencia por la distribución de los territorios recién adquiridos generó tensiones entre los antiguos aliados, debilitando la cohesión en la región. La situación en los Balcanes se complicó aún más con la intervención de las potencias europeas. Austria-Hungría, preocupada por la creciente influencia de Serbia en la región, y Alemania, buscando mantener el equilibrio de poder, apoyaron en cierta medida a Bulgaria, mientras que otras potencias como Rusia respaldaron a Serbia. Este entrelazamiento de alianzas y rivalidades en los Balcanes se convirtió en un precursor directo de las tensiones que desembocarían en la Primera Guerra Mundial. En el contexto más amplio, las guerras balcánicas sirvieron como un catalizador para las tensiones en Europa, contribuyendo a la formación de alianzas y antagonismos que se materializarían en el conflicto global de 1914. La región de los Balcanes se convirtió en un foco de inestabilidad que avivó las llamas de la rivalidad entre las grandes potencias, preparando el terreno para el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, cuando el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría en Sarajevo actuó como la chispa que encendió el polvorín ya existente. Así, las guerras balcánicas desempeñaron un papel crucial en la cadena de eventos que llevaron al conflicto global que redefinió la historia del siglo XX. Hace más de un siglo, en las sombreadas calles de Sarajevo, Bosnia, un hecho trágico resonó en la historia con consecuencias inimaginables. Era el 28 de junio de 1914 y el mundo estaba a punto de ser testigo de un acto que desencadenaría una cadena de eventos sumiendo a las naciones en un conflicto que marcaría el inicio de una nueva era. Aquel día, el archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del vasto imperio austrohúngaro, y su esposa, la condesa Sofía Chotek, se encontraban en Sarajevo como parte de una gira por las provincias del sur. Lo que parecía ser una visita diplomática común pronto se tornaría en una tragedia de proporciones monumentales. Las tensiones étnicas y políticas en la región eran palpables, especialmente entre los serbios y el gobierno austrohúngaro. Los nacionalistas radicales, pertenecientes al grupo conocido como la Mano Negra, conspiraban en las sombras, alimentando un fervor nacionalista que finalmente se desataría en una violenta explosión. En un primer intento de asesinato ese fatídico día, una granada lanzada por un conspirador falló en alcanzar su objetivo, hiriendo al archiduque y a la condesa. A pesar del peligro, Francisco Fernando y Sofía continuaron con su jornada, sin saber que el destino les tenía reservado un encuentro más trascendental.
Gavrilo Princip, a quien ves en la imagen, un joven nacionalista yugoslavo, acechaba en las calles de Sarajevo. Después de una serie de eventos fortuitos, se encontraría cara a cara con el heredero al trono austrohúngaro. Dos disparos resonaron en el aire, sellando el destino de Francisco Fernando y Sofía. En los momentos que siguieron, la conmoción se apoderó de Sarajevo y pronto del mundo entero. El asesinato del archiduque desencadenó una serie de reacciones en cadena que llevarían a la declaración de guerra por parte de Austria-Hungría contra Serbia, marcando el comienzo de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial desata su furia. Tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, Europa se precipitó hacia la oscuridad de la guerra. Lo que comenzó como un conflicto regional pronto se transformó en un conflicto global, sacudiendo los cimientos de las naciones y dejando cicatrices indelebles en la historia. Las declaraciones de guerra resonaron como truenos a lo largo y ancho de Europa. En cuestión de semanas, las grandes potencias del continente estaban inmersas en un conflicto que cambiaría el curso de la historia. Las alianzas se solidificaron y el mundo se dividió en dos bandos. Por un lado, la Triple Entente, liderada por Francia, Rusia y el Reino Unido, y por el otro lado, la Triple Alianza, encabezada por Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. Millones de hombres fueron movilizados para servir en las trincheras, enfrentándose a un enemigo invisible y a condiciones inhumanas. Las expectativas de una guerra corta y gloriosa se desvanecieron rápidamente, dando paso a una realidad brutal y despiadada. Desde las trincheras del frente occidental hasta las vastas llanuras del frente oriental, la guerra se libraba con una ferocidad sin igual. Nuevas armas y tácticas militares emergieron, llevando consigo un costo humano inimaginable. El mundo contemplaba con horror mientras las batallas se desarrollaban, afectando a soldados y civiles por igual. Los soldados escribían en sus diarios sobre las condiciones insalubres, la constante amenaza de la muerte y la pérdida de camaradas. La guerra no solo se libraba en el frente, sino que también se sentía en los hogares, donde las familias esperaban noticias de sus seres queridos con corazones llenos de angustia. A medida que la guerra se prolongaba, los líderes mundiales buscaban una salida. Conferencias y negociaciones se sucedían, pero las soluciones parecían esquivas. Los imperios caían y las fronteras se reconfiguraban en medio de un conflicto que parecía no tener fin. Declaraciones de guerra. El asesinato condujo a una serie de negociaciones diplomáticas entre las principales potencias europeas, Austria-Hungría, Alemania, Rusia, Francia y el Reino Unido. A estas maniobras diplomáticas se le conocen como la crisis de julio. Lo más relevante es que Austria-Hungría entregó a Serbia un ultimátum el 23 de julio donde hacía 10 demandas imposibles de aceptar. Además lo hizo de forma intencionada para justificar una guerra contra Serbia. El ultimátum propuesto por Austria-Hungría no fue aceptado por Serbia, lo cual llevó a la declaración de guerra el 28 de julio de 1914. La declaración de guerra de Austria-Hungría contra Serbia desató una reacción en cadena de movilizaciones y declaraciones de guerra. Rusia, aliada de Serbia, comenzó a movilizar sus tropas para apoyar a su aliado, lo que llevó a Alemania a declarar la guerra a Rusia el 1 de agosto. Alemania también declaró la guerra a Bélgica y Francia en los días siguientes. Bélgica era un país neutral. La invasión alemana de Bélgica violó la neutralidad de Bélgica, lo cual llevó a Reino Unido a declarar la guerra a Alemania el 4 de agosto de 1914. Y esto es muy importante porque la entrada de Gran Bretaña en la guerra marcó la expansión del conflicto a una escala verdaderamente global. Y esto se debe a que Gran Bretaña tenía un gran imperio colonial. Mientras las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, luchaban en el frente occidental,
En el frente oriental, las fuerzas rusas se movilizaban contra Alemania y Austria-Hungría. Rusia declaró la guerra a Alemania y Austria-Hungría en agosto de 1914. En las semanas subsiguientes, Japón declaró la guerra a Alemania en septiembre de 1914, aprovechando la oportunidad para expandir su influencia en el Pacífico. Italia, inicialmente miembro de la Triple Alianza, se mantuvo neutral para después unirse a la Triple Entente en mayo de 1915, motivada por promesas territoriales. La movilización militar fue un fenómeno generalizado en todas las naciones involucradas. Millones de hombres fueron llamados a filas, y las ciudades se transformaron en centros de actividad frenética mientras las naciones se preparaban para el conflicto. Entre el barro y la desesperación. La guerra de trincheras. A medida que las grandes potencias europeas se enfrascaban en un conflicto sin precedentes, las tácticas militares evolucionaron rápidamente. La guerra de movimientos iniciales dio paso a un estancamiento en el frente occidental, donde las trincheras se convirtieron en el hogar de millones de soldados. Las trincheras, cavadas a través del paisaje, se extendían a lo largo de cientos de kilómetros. Estas fosas eran más que simples agujeros en la tierra, eran líneas de vida y muerte. Los soldados se encontraban atrapados en un laberinto de barro, alambre de púas y desesperación. La vida en las trincheras era un infierno. El barro estaba por todas partes, las ratas eran compañeras constantes y el miedo a los ataques enemigos nunca desaparecía. Las trincheras eran una respuesta a la letalidad de las armas modernas. Las ametralladoras y la artillería hacían imposible el avance en campo abierto. Así, soldados de ambos lados excavaron en la tierra, creando una red laberíntica de trincheras interconectadas. Entre las principales batallas podemos destacar la Batalla de Verdún en el año 1916. Esta batalla fue un conflicto feroz entre las fuerzas francesas y alemanas. La Batalla de Verdún estuvo marcada por un asedio prolongado y una cifra escalofriante de bajas. La Batalla de Verdún se convirtió en un símbolo de la brutalidad de la guerra de trincheras. Otra batalla muy importante fue la Batalla de Jutlandia en el año 1916. En las aguas del Mar del Norte, la Batalla de Jutlandia fue el enfrentamiento naval más grande de la guerra. La flota británica se enfrentó a la alemana en una batalla estratégica que, aunque indecisa, influyó en el bloqueo naval y la guerra submarina. La Batalla del Somme, también en el año 1916, fue otra confrontación monumental. Las fuerzas británicas y francesas se enfrentaron a las fuerzas alemanas en una serie de asaltos y contraataques. Aunque no sin críticas, la batalla tuvo un impacto significativo en la moral y estrategia aliadas. La batalla de Cambrai, en el año 1917, fue una batalla pionera y lo fue por el uso masivo de tanques por parte de las fuerzas británicas. Aunque inicialmente exitosa, la batalla ilustra los desafíos tácticos y logísticos de esta nueva forma de guerra. Otra batalla muy importante fue la del Marne. Esta batalla se erigió como una de las más importantes ya que consiguieron detener el avance alemán hacia París. Fue un enfrentamiento crucial que detuvo el ímpetu alemán y estableció las bases para las trincheras que caracterizarían el frente occidental. El hundimiento del Lusitania. Uno de los episodios más importantes y controvertidos de la Primera Guerra Mundial fue el hundimiento del transatlántico Lusitania por la Armada alemana. En el contexto de la Primera Guerra Mundial, la guerra submarina desempeñó un papel crucial. Los submarinos alemanes patrullaban las aguas del Atlántico, alcanzando barcos de suministro en un intento de estrangular a Gran Bretaña. El hundimiento del Lusitania fue una tragedia inmensa.
Las imágenes de los restos del barco y las historias de pérdida conmocionaron al mundo y generaron indignación. En Estados Unidos, la tragedia intensificó la presión para que Estados Unidos se involucrara en la guerra. A nivel global, aumentó la condena contra la guerra submarina sin restricciones y planteó cuestionamientos éticos sobre el uso de tácticas que afectaban a civiles. Los años 1916 y 1917 fueron un periodo donde la Primera Guerra Mundial experimentó cambios significativos en la estrategia militar. El año 1916 se abrió con la Batalla del Somme, de la que ya hemos hablado antes, una ofensiva aliada destinada a aliviar la presión sobre las fuerzas francesas en Verdún. Aunque resultó en enormes bajas de ambos lados, la batalla no logró cambios estratégicos significativos. El Somme se convirtió en un símbolo de la brutalidad y estancamiento de la guerra de trincheras. A medida que la guerra persistía, las tensiones sociales y económicas aumentaron en varias naciones involucradas. Rusia experimentó la Revolución Rusa de 1917, que llevó a la caída del régimen zarista y la eventual retirada del conflicto. Estos eventos tuvieron un impacto profundo en el frente oriental. El año 1917 presenció una serie de ofensivas en el frente occidental. La ofensiva de nivel buscaba romper las líneas alemanas, pero terminó en fracaso y descontento entre las tropas francesas. Sin embargo, la ofensiva de Cambrai, liderada por británicos y acompañada por el uso masivo de tanques, mostró nuevos enfoques tácticos. En abril de 1917, Estados Unidos entró oficialmente en la guerra. Su participación no solo trajo un nuevo impulso a las potencias aliadas, sino que también marcó un cambio en el equilibrio de poder. Los vastos recursos estadounidenses y la entrada de nuevas tropas cambiaron la dinámica de la guerra. La guerra submarina sin restricciones llevó al hundimiento del Lusitania en 1915, un incidente que contribuyó a la entrada de Estados Unidos. En 1917, las tácticas de guerra naval se intensificaron, con Alemania buscando cortar los suministros a las islas británicas y los aliados enfrentando el desafío del bloque naval. Entre los años 1916 y 1917, la guerra empezó a transformarse, tanto en los campos de batalla como en la conciencia global. A medida que las alianzas se reconfiguraban y nuevas naciones se unían al conflicto, la Primera Guerra Mundial estaba a punto de entrar en una fase aún más intensa y decisiva. Entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. El 7 de mayo de 1915, el transatlántico Lusitania es hundido con 128 estadounidenses a bordo, lo cual provoca que Estados Unidos entre en la guerra. Esta entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial va a ser crucial. El factor más evidente es el aumento masivo de recursos y tropas. Las fuerzas estadounidenses desempeñaron un papel clave en múltiples frentes de batalla, aportando nueva energía y determinación a los aliados. Esta inyección de fuerza militar tuvo un impacto directo en el equilibrio de poder, alterando significativamente el rumbo de la guerra. Pero no solo eso, Estados Unidos no solo trajo soldados, sino también un respaldo financiero sustancial. Préstamos y suministros fluían desde América hacia las potencias aliadas, sosteniendo la economía de los países aliados y marcando una diferencia palpable en la capacidad de resistencia de estos países aliados. Además de la aportación estadounidense en el campo de batalla, Estados Unidos también jugó un papel crucial en la formulación de los 14 puntos de Wilson, una propuesta para establecer la paz duradera y prevenir futuros conflictos. Este enfoque en la diplomacia y la construcción de un orden mundial más estable revela la profundidad del impacto de Estados Unidos en la configuración del mundo después de la guerra. La caída de los imperios centrales es otro punto importante. La presión militar y económica de los aliados, respaldada por la entrada de Estados Unidos, contribuyó al colapso de imperios como Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano.
Este cambio geopolítico tuvo consecuencias a largo plazo, remodelando el mapa del mundo y sentando las bases para nuevas dinámicas globales, ofensivas en el frente occidental. Antes de sumergirnos en las consecuencias, es esencial entender el contexto. En el año 1917, Rusia se encontraba sumida en la Revolución Rusa, marcada por conflictos internos, descontento popular y la abdicación del zar Nicolás II. El nuevo gobierno bolchevique, liderado por Lenin, decidió retirarse de la Primera Guerra Mundial. La retirada de Rusia liberó a las potencias centrales de la presión en el frente oriental. Esto permitió a Alemania trasladar sus fuerzas hacia el frente occidental, donde se encontraban las potencias aliadas, alterando significativamente la dinámica de la guerra en Europa. Con el frente oriental despejado, Alemania lanzó una serie de ofensivas en el oeste, buscando una victoria antes de que las fuerzas estadounidenses pudieran desempeñar un papel significativo. Estas ofensivas buscaron aprovechar la situación creada por la retirada rusa. Estamos en el año 1918 y la guerra ha alcanzado su punto crítico. Rusia se ha retirado, pero los aliados, reforzados por la entrada de Estados Unidos, están listos para lanzar una serie de ofensivas que cambiarán el rumbo de la contienda. En marzo de 1918, las fuerzas alemanas lanzan su última gran ofensiva, intentando romper las líneas aliadas antes de que llegue el refuerzo estadounidense. A pesar de algunos avances, la ofensiva se estanca y las potencias centrales no logran obtener una victoria decisiva. Con la llegada de tropas estadounidenses, los aliados se preparan para la contraofensiva. En el verano de 1918 inician una serie de ataques coordinados conocidos como la Ofensiva de los 100 días. Este periodo marca un cambio significativo hacia tácticas más dinámicas y móviles, abandonando la guerra de trincheras. Para entender la magnitud de la contraofensiva aliada, primero debemos recordar el contexto. Estamos en el verano de 1918 y la entrada de tropas estadounidenses ha revitalizado a los aliados. La situación táctica había evolucionado y la guerra de trincheras estaba dando paso a nuevas estrategias más dinámicas. El escenario se presentaba complejo. Las trincheras, que habían definido gran parte de la guerra, estaban cediendo paso a tácticas más dinámicas y móviles. La entrada de Estados Unidos había infundido una nueva vitalidad a las fuerzas aliadas, y la necesidad de capitalizar esta ventaja estratégica llevó al inicio de la ofensiva de los 100 días, con la importante Batalla de Amiens en el año 1918. Esta batalla no solo marcó un punto de inflexión, sino que fue un ejemplo magistral de la coordinación entre diversas fuerzas, incluyendo británicos, canadienses y australianos, respaldados por el ingenio táctico de tanques y la superioridad aérea. La sorpresa y contundencia del ataque aliado desestabilizaron las líneas alemanas, generando avances significativos y sentando las bases para una serie de acciones ofensivas continuas. A lo largo de los 100 días, las fuerzas aliadas realizaron avances constantes, obligando a las fuerzas alemanas a retroceder y a abandonar posiciones previamente consideradas inexpugnables. La naturaleza móvil de estas operaciones permitió la liberación de vastos territorios que estaban bajo ocupación alemana, alterando drásticamente el equilibrio de poder en el frente occidental. La transición de las tácticas estáticas de las trincheras a estrategias más dinámicas y móviles fue un elemento fundamental de la contraofensiva aliada. En contraste con la guerra de trincheras, donde las trincheras apenas se movían, los comandantes aliados adoptaron tácticas más flexibles y ágiles. La contraofensiva aliada se caracterizó por una coordinación excepcional entre la infantería, los tanques y la artillería. Estos elementos trabajaron en conjunto para superar las defensas alemanas,
Los tanques, en particular, jugaron un papel crucial al romper líneas enemigas y proporcionar cobertura móvil a la infantería. Se implementaron innovaciones tácticas, como la infiltración y el uso estratégico de unidades especializadas. Estas tácticas permitieron a las fuerzas aliadas moverse rápidamente a través del campo de batalla, sorprendiendo a las defensas alemanas y evitando el estancamiento característico de la guerra de trincheras. Los comandantes aliados adoptaron una mentalidad más flexible, adaptándose rápidamente a las condiciones cambiantes del campo de batalla. Esto contrastó fuertemente con las tácticas rígidas del pasado y permitió respuestas tácticas más efectivas a medida que se desarrollaba la ofensiva. La movilidad de las fuerzas aliadas durante la contraofensiva condujo directamente a la liberación de vastos territorios que previamente estaban bajo ocupación alemana. Estos avances territoriales tuvieron implicaciones estratégicas y simbólicas fundamentales. Ciudades estratégicas y regiones importantes que habían estado bajo control alemán durante gran parte de la guerra fueron recuperadas por las fuerzas aliadas. Esto no solo representó un cambio tangible en el control territorial, sino que también simbolizó la reversión de la conquista alemana anterior. La movilidad y la presión constante forzaron a las potencias centrales, especialmente a Alemania, a retirarse de posiciones estratégicas. Esta retirada resultó en la liberación de territorios que habían sido ocupados durante años, alterando dramáticamente el mapa. La liberación de territorio no solo tuvo implicaciones geográficas, sino que también contribuyó al cambio en el equilibrio de poder. Los avances aliados debilitaron la posición militar de las potencias centrales y fortalecieron la posición de los aliados en las negociaciones posteriores a la guerra. Los avances móviles y la liberación de territorio durante la contraofensiva aliada fueron esenciales para cambiar el curso de la guerra. La movilidad táctica y la recuperación de territorios desempeñaron un papel determinante en la conclusión de la Primera Guerra Mundial y en la configuración del orden mundial posterior al conflicto. La coordinación de los aliados. La coordinación de infantería, tanques y artillería durante la contraofensiva aliada en la Primera Guerra Mundial fue esencial para la efectividad de las operaciones y para superar las defensas enemigas. Esta colaboración estratégica marcó un cambio significativo en la manera de llevar a cabo las operaciones militares en comparación con las tácticas estáticas previas en la guerra de las trincheras. La infantería constituía la fuerza principal que avanzaba en el terreno. A pesar de las tácticas móviles, la infantería seguía siendo la columna vertebral de la fuerza militar. Su papel era avanzar hacia las líneas enemigas, ocupar posiciones clave y sostener el terreno ganado. Los tanques desempeñaron un papel revolucionario en la coordinación táctica. Actuaron como una fuerza móvil y blindada que podía penetrar las líneas enemigas y neutralizar las defensas, rompiendo el estancamiento de las trincheras. Su capacidad para superar obstáculos y proporcionar cobertura a la infantería fue crucial. La artillería desempeñó un papel fundamental en el bombardeo previo al avance de la infantería. El fuego de artillería tenía la tarea de debilitar las defensas enemigas, destruir alambradas y neutralizar fortificaciones antes de que la infantería y los tanques avanzaran. La sincronización precisa con la infantería y los tanques era crucial para maximizar el impacto. La clave de esta coordinación residía en una comunicación efectiva y una planificación meticulosa. Oficiales y comandantes debían mantener líneas de comunicación abiertas y utilizar señales visuales y auditivas para coordinar los movimientos. La radio y otros medios de comunicación modernos también comenzaron a desempeñar un papel más prominente en esta época. La coordinación permitió el desarrollo de tácticas innovadoras, como el Blitzkrieg o guerra relámpago, que se centraba en la movilidad y la sorpresa. La infantería avanzaba apoyada por tanques, mientras la artillería proporcionaba cobertura continua. Esta combinación táctica resultó en operaciones más flexibles y dinámicas. La coordinación entre infantería, tanques y artillería permitió una mayor flexibilidad en el campo de batalla. Las fuerzas aliadas no estaban atadas a las restricciones de las trincheras y podían adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes del frente.
respondiendo con agilidad a las tácticas enemigas. Esta coordinación tan efectiva entre infantería, tanques y artillería durante la contraofensiva aliada fue un factor determinante en el éxito de las operaciones. Esta sinergia táctica no solo superó las tácticas estáticas de las trincheras, sino que también allanó el camino para la adopción de nuevas estrategias militares en el futuro. Así, la Primera Guerra Mundial marcó una transición fundamental en la forma en que se concebían y ejecutaban las operaciones militares. Debilitamiento de las potencias centrales. El debilitamiento de las potencias centrales fue un fenómeno crucial durante la Primera Guerra Mundial y fue resultado de diversos factores, especialmente durante el periodo de la contraofensiva aliada, también conocido como la Ofensiva de los 100 días. La entrada de Estados Unidos en la guerra trajo consigo un flujo masivo de recursos y tropas para los aliados. Esto aumentó significativamente la presión militar sobre las potencias centrales, que ya estaban agotadas por años de conflicto. Las fuerzas aliadas, respaldadas por la entrada estadounidense, lanzaron ofensivas constantes que forzaron a las potencias centrales a una guerra defensiva sostenida. A lo largo de la guerra, especialmente para Alemania, el agotamiento de recursos fue un problema creciente. El bloqueo naval de los aliados contribuyó a cortar las líneas de suministro, afectando la capacidad de las potencias centrales para sostener su maquinaria de guerra. La falta de recursos estratégicos y el bloqueo económico debilitaron su capacidad para continuar la lucha a largo plazo. Las potencias centrales enfrentaron desafíos significativos en sus frentes internos, especialmente Alemania, que experimentó tensiones sociales y políticas internas, incluida la escasez de alimentos y combustible, que minaron la moral y la estabilidad del país. Las estrategias implementadas por los comandantes aliados durante la ofensiva de los 100 días fueron excepcionalmente efectivas. La coordinación táctica entre la infantería, los tanques y la artillería, junto con tácticas más móviles, rompió las líneas enemigas y obligó a las potencias centrales a retirarse. La velocidad y eficacia de estas operaciones socavaron las defensas centrales y debilitaron su capacidad de resistencia. La retirada de algunas potencias aliadas, como Bulgaria y el Imperio Otomano, de la guerra debilitó aún más la posición de las potencias centrales. Esto redujo su capacidad de resistencia en varios frentes y dejó a las potencias principales más aisladas. En conjunto, estos factores contribuyeron de manera significativa al debilitamiento de las potencias centrales y finalmente llevaron a la firma del armisticio y eventualmente al Tratado de Versalles en 1919. Este tratado impuso condiciones severas a las potencias centrales, redefiniendo la geopolítica europea y estableciendo las bases para las décadas venideras.